Bienvenidos una vez más al podcast Pensando en Entrenando. Les habla Aníbal Araúz y estoy hoy con un invitado nuevamente que ha aceptado venir al podcast para discutir un tema que es básico pero que muchas veces se confunde o es olvidado o simplemente personas lo ignoran porque esto es una información que no está, digamos que, discutido diariamente en los medios. Bienvenido Pepe Molina. Hola, ¿qué tal? Saludo a todos y gracias Aníbal por haberme invitado. Pues también viendo los temas que estabas tocando, pues me llamaba mucho la atención de poder participar. Y aquí estamos, día libre y bueno, Sí, bueno, gracias por venir también porque sé que sacar tiempo en esta realidad postmoderna en Revolución Industrial 5, 6, no sé cuál revolución industrial vamos, pero es difícil sacar tiempo libre para otra cosa que no sea tiempo de ocio o ver algo en televisión. Así que muchas gracias por venir. Y Pepe Molina es chef y está en la industria alimentaria, así que consideré que era el invitado ideal para discutir el tema que vamos a discutir hoy. Y vamos a empezar de inmediato con el primer macronutriente. Como sabemos son tres: carbohidratos, proteínas y grasas. Vamos a comenzar con los carbohidratos. Y voy a definir de manera bien simple lo que es un carbohidrato. Y son alimentos que provienen de plantas. No sé si tienes alguna objeción con esa definición. pues es muy generalista y me gusta pues porque lo simplifica para hacerlo ver como una manera más global que es un carbohidrato. O sea, básicamente los carbohidratos pues vienen de fuentes no vivas, por decirlo así, que no son ni mamíferos, ni tampoco son ningún tipo de químico, pues O son, fuentes no animales, porque las plantas están vivas hasta un punto, pero te referías a fuentes no animales. exacto, que se encuentran en la naturaleza, básicamente. Exacto, y hay un par de excepciones, ¿no? Por ejemplo, puedo decirte que la aceituna y el aguacate no son carbohidratos. Puede que se me escape alguna otra más. Bueno, las semillas también son una excepción porque son parte carbohidrato, parte grasa, pero en esencia todos los carbohidratos lo son. Y de repente la persona que tiene algún conocimiento de nutrición puede sonar confundida en este momento, pero el carbohidrato no se limita a pan, a dulce, arroz, pasta, que es lo primero que de repente la persona piensa cuando le mencionan la palabra carbohidrato. Y no sé si te pasa eso también. Cuando te digo carbohidrato, ¿qué es la primera comida que te viene a la mente? A mí realmente me viene a la mente l- los carbohidratos tipo refinados, como las harinas, Exacto. los panes estos industriales, porque tenemos que hacer una salvedad, pues el pan, como era históricamente en su origen y como lo hacen todavía los artesanos, pues no es lo que te daña tu salud ni te dispara los niveles de glucosa tan horriblemente como lo hace el pan industrial de panificadora, que Concuerdo. para mí es uno de los peores alimentos que existen y no quiere decir que no lo consuma, pero soy consciente de lo dañino que es para nosotros. En Así es. cierta parte, para algunos niños con desnutrición quizás sea positivo que consuman esto, pues si le quitamos todos los químicos y conservantes, mucho mejor todavía. Pero para mí eso es lo que es el carbohidrato por excelencia cuando dicen ten cuidado con el carbohidrato, Ujú. ¿verdad? Y pues el arroz me parece un carbohidrato más noble, igual la papa, son digeribles, tienen ciertos aportes bien positivos. Y estos son para mí los principales carbohidratos. Pues siempre nos imaginamos carbohidratos, me imagino que la percepción de los carbohidratos siempre van a ir de la mano de lo que es nuestra gastronomía y nuestros hábitos alimenticios. Pues los primeros que vendrán a tu mente serán los que más se consumen en mayor escala en tu país. Aquí en Panamá, pues se nos ocurre que los carbohidratos usualmente son el arroz, que es muy popular, el pan, que se come bastante, y obviamente papa, pues, pero quizás no se imaginan que otro tipo de carbohidratos como el otoe, el boniato, la yuca, pues porque son en menor cantidad consumidos y son
excelentes alimentos, al igual que cualquier otro macronutriente, pues si no, no lo fueran ni no fueran importantes, ¿verdad? Exactamente. Y como dijiste, tal cual, la persona promedio o casi cualquier persona pensará en carbohidrato cuando ve un pan, cuando ve arroz, cuando ve algún tipo de harina, galleta, dulce. eh, pero como Claro. mencionaste, en efecto, están incluidos también los tubérculos, están incluidos los vegetales, crucíferos, que son los que están por encima de la tierra, los tubérculos son los que están debajo de la tierra, y todos los demás alimentos que son carbohidratos, como mencionamos las harinas, la pasta, el arroz, son granos que están por encima de la tierra y suelen procesarse, la fibra suele ser removida para convertirlos a través de diferentes procesos industriales en otros productos como harina de trigo, harina de cebada, etcétera. Entonces el carbohidrato, para los que nos escuchan, no se limita solamente al almidón, que es la primera relación que hacemos cuando hablamos de este macronutriente. Y cabe resaltar que el componente principal o el más simple del carbohidrato es la glucosa. Y la glucosa tiene diferentes o se asocia de diferentes formas, estando presente en la leche con la lactosa, estando en la malta, maltosa, y de ahí carbohidratos más complejos, oligosacáridos, polisacáridos, que ya tienen otra composición. Pero en esencia, la unidad más simple del carbohidrato es la glucosa y está presente desde la lechuga, el pimentón, cualquier vegetal, desde los tubérculos, desde los granos y cualquier producto derivado de esos granos, como mencioné, harinas, pan, pasta. Y vale la pena que cuando pensemos en carbohidratos, recordemos que lo que estamos consumiendo en esencia es glucosa, con más o menos fibra. No sé si tienes algo que aportar hasta este punto con respecto a lo último que dije de la fibra. Y Pues la fibra, la fibra es básicamente la materia que es importante para nuestro sistema digestivo, ¿no? Para que podamos tener una digestión y una absorción sana y con respecto a los niveles de azúcares en la sangre, ¿no? Tipo la avena y esto, que también son carbohidratos. correcto. Y Que también es un pues grano, la avena, básicamente son como espigas, ¿no? Como la del trigo, la de la avena, el que arroz. se básicamente, pero la gente podrá entender que quizás alguna fruta tenga también una fuente de carbohidratos, ¿no? Ah, correcto, las frutas también son fuente de carbohidratos y lo importante de las frutas es comprender que deben estar presentes en la alimentación por temporada, que es lo que a través de la evolución del planeta y del ser humano ha sucedido, pero esto ha cambiado con la aparición de cadenas de frío y con sistemas de conservación de los alimentos. Tú que estás en esa industria, estás Pues sí, familiarizado con la conservación de la comida y el propósito principal de esto al inicio era supervivencia, ¿no? Tener comida de reserva por si pasa una sequía o cualquier accidente, tenemos algo aquí guardado, pero ya esa intención creo que ha cambiado. Me puedes desmentir si no es así. pues empezó con la revolución industrial, que hacíamos cierta referencia al principio de esta conversación, y pues empezó muy artesanalmente con este tema de las conservas, ¿no? Y Ujú. las primeras latas que inventaron, pues ya la gente empezó como a relajarse un poco al respecto de lo que es la temporada, de lo que era las malas épocas del año y sobre todo en la producción de alimentos. Estamos hablando específicamente de Europa y de países muy fríos, por decirlo así. Acá Claro, como vimos en los Caribes y estamos en una zona, una propuesta de la naturaleza gastronómica muy, muy buena, pues tenemos frutas todo el año, vegetales todo el año, pues quizás hubiésemos sido un poco más relajados al respecto, ¿no? Pero esta necesidad, pues nació de la carencia, básicamente, y vieron que fue bueno y que apoyaron proyectos de guerra y era lo que tenían para comer la gente en malas situaciones, pues las conservas, tanto ya sea guerra, ya sea
personas con pocos recursos, ya sean las aldeas muy pobres de otros países, pues que llegaban grupos de brigadas de gente que iba a ayudarlos y le llevaban este tipo de alimentos porque eran los óptimos y no eran perecederos. Pero sí, naturalmente todo perece y todo es temporal. No digamos que nada es que va a ser atemporal. El alimento como tal, psicológicamente, pues lo vemos distinto a lo que es, pues porque hemos metido mucho nuestra mano en eso, ya sea genéticamente, ya sea en las formas impensables de conservarlos y de transformarlos a otros alimentos derivados, ¿no? Entonces, pues ya no tenemos este tipo de situaciones difíciles de tener que estar en la incertidumbre. Pero bien dices que lo que es la temporada tiene un impacto en los alimentos. ¿Y por qué lo estás diciendo en todo caso? Porque me parece muy curioso, ¿no? Sí, la idea de mencionar la temporada de las frutas y de distintos vegetales que Ujú, resultan ser carbohidratos es que como evolucionamos con disponibilidad limitada de cierto tipo de alimentos, principalmente en climas bastante, digamos que crueles con el ser humano, ujú, era el momento del año, cuando aparecía cualquier fruta o vegetal, de consumirlo para prepararse para la época fría en donde la comida escaseaba. Es tal cual lo que claro. hacen los osos y otros animales que están adaptados a la hibernación. Ellos por instinto consumen grandes cantidades de comida durante una época del año y ese tejido adiposo, esa grasa que acumulan, es lo que les permite sobrevivir en la época difícil donde hay menos comida. Incluso su gasto calórico disminuye, se encierran en su cueva, se mueven muy poco y es sobrevivir hasta que pase el invierno. Y en humanos era similar, pero como mencionamos aquí anteriormente, el descubrimiento de formas de conservación de la comida, desde las más primitivas hasta las más modernas, surgió para intentar tener una ventaja sobre la naturaleza y tener una cierta seguridad alimentaria, pero esa seguridad alimentaria nos está jugando en contra porque ahora no es impresión mía, sino que tenemos ahora demasiada comida disponible en todo momento y se puede conseguir con relativa facilidad. Entre más recurso económico tengas, más fácil, pero relativamente sencillo conseguir un mango fuera de temporada, jalea de X fruta fuera de temporada, lo cual no sucedía en tiempos anteriores a la revolución industrial. Y nuestro organismo no reconoce como ente evolucionado, como ente con genes y células y organismos adaptados al mundo y al planeta, no reconoce por qué lo hicimos, simplemente reconoce que ahora hay excesos de comida. Y ese exceso de comida se manifiesta en trastornos metabólicos y otras enfermedades que hemos desarrollado como enfermedades no transmisibles, que son muy de esta época. Así que por Pues, eso mencioné la temporada. pues está bueno, de verdad que me gusta cómo estás enfocando el origen, ¿no? Desde el origen. Y lo que hay que es también dar a entender, Aníbal, con respecto a los carbohidratos, es qué función tienen en nuestra alimentación, ¿no? A eso Dentro de vamos. nuestros procesos metabólicos, pues el carbohidrato es una fuente importante, pero muy importante, de energía. Es correcto. Es la fuente. Si le das carbohidrato al cuerpo, esa es como la gasolina que el cuerpo prefiere. Y aporta, para ponernos un poco matemáticos, que al final no es que hagamos el cálculo a diario, pero aporta 4 kilocalorías por cada gramo. Para ir haciendo Ok, la equivalencia y compararlo con los otros. Y es, si tú le das carbohidrato, el cuerpo se olvida de proteína, se olvida de grasa y prefiere el carbohidrato. Así que es como la gasolina para actividades, digamos que de alta intensidad, es la preferida. Y entre menos fibra, como mencionamos, más inmediata es esa llegada de glucosa al torrente sanguíneo. Así que esa es la función principal del carbohidrato, energía. Hay otras más, te dirán que es estructural, que para mantener niveles de glucosa, pero en esencia, energía es su función principal. sí, es importante tener claro de que es una fuente enérgica, pero es un recurso que debe ser proporcional
son calorías que entran versus las calorías que salen, ¿no? O sea, obviamente satanizamos a los carbohidratos por malos hábitos de vida, cuando en verdad son unos grandes aliados de nuestra salud y de nuestro desarrollo tanto cerebral como físico, muscular, etcétera, porque los necesitamos para crear músculo, los necesitamos para regenerar mejor nuestro cuerpo de enfermedades, etcétera. Y no estamos siempre conscientes de eso. Es más fácil echarle la culpa a los malos hábitos a los carbohidratos, pues que en este caso, de todos los macronutrientes, de todos los macros, pues es uno de los que tienen peorcita reputación, por decirlo así, cuando Es, realmente no es el peor. es que no podemos clasificarlos como dijiste, ¿no? De peor o mejor, porque son tres y son esenciales porque cada uno cumple una función prácticamente que única. Y satanizarlos no es el camino. De Ujú. hecho, a través de la vida seguro hemos tenido anécdotas en las que fulano o fulana bajó de peso y le preguntamos qué hiciste. Y te va a decir, no, lo que pasa es que quité el pan, quité el arroz y sí funciona. Y no es que funciona porque el carbohidrato es engordante por naturaleza, simplemente porque al estar intervenidos por el hombre y ser refinados en la forma en que lo ingerimos, digamos que sabotea ese mecanismo de control de hambre. No porque sea carbohidrato, sino porque está intervenido, la fibra que naturalmente está en ellos ha sido removida. Así que Ujú. esa glucosa de ese carbohidrato entra tan rápidamente que el balance hormonal o la cantidad de insulina, que es la hormona que se encarga de introducir esa glucosa a la célula, se ve alterada, entre otras hormonas como la leptina, la grelina, que controlan el hambre. Y obviamente no sabemos ponerle un stop o un alto a esa ingesta. Te comes una rebanada de pan, te comes dos, te comes tres, te comes cinco, es energía rápida y al par de horas estás con hambre. Pero ¿por qué tengo hambre si comí un montón de pan? Es que ese pan comercial, vamos a hablar del pan de masa madre, que es otra cosa, ese pan Claro. comercial aporta un montón de energía, aporta muy poca fibra y obviamente tu mecanismo de hambre no funciona como naturalmente debería. Y cabe recalcar que los carbohidratos refinados no vienen solos. Ese carbohidrato refinado también tiene, la mayoría de las veces, grasas, que más adelante vamos a mencionar, de cierto tipo para conservar ese carbohidrato. Así que es una sobrecarga tanto de carbohidratos refinados como de grasas intervenidas por el hombre para hacer ese producto tanto hiperpalatable como eh, más durable de lo que debía ser en el estante. Como tú dijiste, el alimento debe ser temporal y estamos alterando eso por querer hackear el sistema y tener Por supuesto. comida eternamente en ese estante, pero eso tiene sus consecuencias. Pero sí que estamos hablando ahora de satanizar o no uno de los tipos de macronutrientes o algún tipo X de comida o de alimento, pues te podría mencionar que en este caso, en nuestra sociedad, en lo que yo he observado de este país, pues lo que nos está haciendo daño sí son los carbohidratos. Mayoritariamente, pues el panameño, eh, compatriotas, comemos de una manera popularmente, comemos mal. Comemos doble, triple de la proteína o sea, en arroz, que es básicamente el principal de los carbohidratos consumidos en este país. Pues tú puedes comprar una comida en la calle, en un lugar popular, y el énfasis del plato va a ser básicamente en la cantidad de arroz que va a tener, que va a ser como 6 veces más que la de proteína y Exacto. probablemente como 10 veces más que la de leguminosas, ya sean lentejas o tal, ya sean porotos o frijoles, que aportan también cierta proteína y otro tipo de compuestos buenos para el cerebro. Mencionaste dos puntos que quiero resaltar ahí. Antes que se me olvide que las menestras, frijoles, son tanto carbohidrato como proteína. Que hay una Correcto. confusión ahí que te dicen, no, que la lenteja es alta en proteína. La lenteja es alta en proteína si la comparas con el arroz. Pero la lenteja es, al ser un frijol, digamos que vamos a poner un número en bruto, mitad carbohidrato, mitad proteína. Puede ser un poco menos. Pero podríamos ver más los beneficios tanto ya sean de fibra, que pueden tener porque son altos en fibra. Las leguminosas también tienen
muchos minerales, Es correcto. muchísimos. Son una de las fuentes mayoritarias de minerales que podemos tener disponibles por poco precio y también aportan mucho lo que son, a ver, ellos tienen lo que es los minerales y aportan también, eh, pues se me olvidó, ahora te lo menciono de la verdad, que era, se me fue la idea, disculpa. No, no hay problema, pero el punto que quería recalcar es que sí, la leguminosa o la menestra, o algunos le dicen miniestra, creo que menestra es el término correcto, es una fuente Ujú. barata de proteína, también tiene Ah, carbohidrato, y el único problemita que veo con las menestras y los frijoles es que debe ser enjuagado para eliminarle el ácido fítico, que es un antinutriente, que es como el mecanismo de defensa que tienen las plantas. No tienen dientes, no tienen garras, pero tienen esa sustancia para evitar ser consumidas. Así que importante para evitar intolerancias a lentejas, frijoles, es enjuagarlas. Algunas personas las enjuagan con vinagre, otras simplemente las dejan en agua por un tiempo y eso ujú. elimina ese compuesto que hace que esas vitaminas y minerales que mencionabas puedan ser absorbidas y aprovechadas por el ser humano. Ya pude recordar lo que te iba a decir, la palabra que se me había escapado, a ver, son altos en antioxidantes. Exacto, dependiendo de cada Eso cual. es lo que quiero mencionar. Los antioxidantes, pues, son alimentos que si los queremos ver como carbohidratos o no, pues son importantísimos para la vida, para la longevidad sobre todo. Está científicamente comprobado. O sea, podría decirte que las leguminosas son de los buenos carbohidratos. Consumidos responsablemente, Y son muy preparados buenos. adecuadamente. Pues lo que tú mencionas, hay unos oligosacáridos, que son ciertas azúcares que tienen ellos en el agua del frijol, cuando tú los lavas, que son dañinas, inflamatorias, y tienen en parte que ver con lo que tú mencionas también. Son totalmente inflamatorias. Exacto, Hay que saber prepararlos. La mejor manera es lavarlos, quizás hervirlos y después cambiarle el agua y seguir la cocción, correcto. como prefieran. Así que no es Ujú. simplemente sacar las lentejas del paquete y cocinarlas al instante y ya, sino que tiene su Mm. preparación que muchas personas desconocen y de repente pensarán que no es que me cae mal esto. Tal vez tienes que enjuagarla primero con alguno de los métodos que mencionamos acá. Yo no soy chef como tú, pero sí sé esos datos básicos de las lentejas y leguminosas. Y el otro punto que mencionaste son los antioxidantes que sí están en leguminosas, están en frutas y vegetales y básicamente son moléculas, compuestos que neutralizan radicales libres, que son desechos metabólicos que naturalmente se producen en el cuerpo y cuando están en exceso, por ponerlo de una forma simple, te oxidan y producen envejecimiento acelerado, que no queremos por ningún lado envejecimiento acelerado. Y el otro punto que mencionaste es que sí, tenemos una visión distorsionada en cuanto a las porciones. Así que ahí está la culpa del carbohidrato o sea la culpa del hábito. Pero eso puede tener varias explicaciones. Una que se me ocurre es que si vamos a un supermercado y tenemos a disposición tres macronutrientes, carbohidratos, proteínas y grasas, el más barato de adquirir son los carbohidratos. Así que juegan con la psicología, tal vez es instintivo esto, no quiero decir que las fondas y los locales de expendio de comida son malévolos y malintencionados, sino que la gente quiere ver el plato lleno de arroz, de papa, de plátano y obviamente la proteína, que es más cara por lo general, es una Ujú. porción y el carbohidrato lo supera de 5-1, como dijiste. Y bueno, y también que la gente piensa que no hay inflación y que seguir pagando $4 por el plato de comida y la pobre doñita, dueña de la fonda, tiene que ir bajando y bajando lo más caro un poquito y poquito y compensando con lo más barato, ¿no? Claro, que generalmente es el Entonces, arroz y la pasta y lo que más hay en el correcto. plato. Así que ese es un fenómeno que responde también a la situación socioeconómica de cada lugar. Y en Latinoamérica, como hay generalmente alta disponibilidad de carbohidratos, la costumbre, por lo menos aquí en Panamá, es llenar el plato de carbohidratos, generalmente arroz. Aquí la culpa siempre va a ser del arroz, como digo yo. Y podemos ver entonces otros países con gran consumo de arroz, pero con mejores maneras. Podremos hablar de muchos países de Asia,
pues conocemos muy bien a los chinos que han habitado en conjunto a nosotros en este país y hemos tenido un acercamiento a su cultura y curiosamente ellos comen poquito arroz, comen bastantes cosas verdes, ya sean mostazas, acelgas y bastante proteína. O sea, que ellos tienen otro tipo de distribución y puedes ver de repente que ellos tienen otro tipo de problemas de obesidad que no son los mismos que acá, por decir algo. Ahora que mencionas el caso de los asiáticos, personas en China, Japón, Corea, no sé si todos comparten la misma genética, simplemente porque físicamente tienen un parecido, pero sí estoy seguro de que tienen mayores niveles de amilasa, que es la enzima que se encuentra principalmente en la boca y es la que empieza a digerir ese carbohidrato. Y digamos que tienen esa ventaja de que digieren mucho antes ese arroz, por ejemplo, y el estar más desmenuzado, más triturado, más digerido, tienen una mejor absorción de esa glucosa o tienen un impacto menor de esa glucosa en su cuerpo que una persona, digamos, que de América Latina o Europa. Así que tienen esa ventaja genética que les Sobre permite nosotros. comer arroz con, digamos, que menos consecuencias. Interesante. ¿Sí? Pero también porcionan el arroz con más respeto que por acá, ¿no? Que por acá, por nuestros lados. Según mi observación, concuerdo con eso, que parecen medir las porciones de una manera un poco más responsable. Correcto. No tengo una data científica para comprobarlo, pero según mi observación y la tuya, parece que cuando se sirve en un plato tiene más conciencia de que no es llenarse de comida. Y hablando de eso, hay un dicho japonés, te lo voy a buscar de una vez, que lo olvidé, y básicamente significa comer hasta que estés 80% lleno. Así que tienen esa filosofía de que sí, hay que comer, pero no al límite. Y lo estoy buscando ahora mismo para dejarlo en referencia. Se llama Hara Hachi Bun Me. En japonés significa come hasta que estés 80% lleno. Y esa filosofía, digamos que hace sentido desde un punto de vista metabólico y, y de salud, ¿no? Y digestivo. Porque cuando estamos completamente llenos, estamos forzando el sistema y nos estamos llenando de energía que no vamos a poder utilizar. Exacto. No tiene salida la energía que estamos introduciendo al cuerpo, No, con el tipo de vida pero que llevamos, no. si eres atleta, deportista de alto impacto, pues tan importante como sean las proteínas y los aminoácidos esenciales, también lo son los carbohidratos. Es correcto. Y bueno, para recapitular los carbohidratos, porque no nos vamos a extender a, digamos que a niveles moleculares, el carbohidrato es cualquier alimento que provenga de una planta, salvo excepciones. Dentro de esas plantas están las que están por encima de la tierra, que son los vegetales crucíferos, que generalmente son hojas. También está el pimentón. Están los tubérculos, que son los que están debajo de la tierra. Ahí está la papa, la yuca, la zanahoria, el boniato que mencionaste, que es el camote o papa dulce. Y sobre la tierra también algunas excepciones de almidón, como por ejemplo el plátano. Y de ahí están los granos que están por encima de la tierra, que podemos mencionar entre ellos la avena, cebada, trigo, si conoces algún otro, Ese que le dice en inglés rye, ese es el centeno, espelta, centeno. y entre otros granos que no crecen en esta latitud, pero que por la importación los consumimos aquí indirectamente en algunos tipos de pan, por ejemplo el pan Ezequiel. Así que esos son los carbohidratos. Aportan 4 kilocalorías por gramo y su función principal es energía. Y también recordar que los carbohidratos son la fuente principal de fibra, tanto digerible como no digerible, y que esa fibra es esencial para la digestión. La cantidad de fibra que cada persona requiere es individual, pero la fibra es alimento o precursor de o alimento para la flora intestinal encargada de producir ácidos grasos de cadena corta que tienen que ver con función inmune, que tienen que ver con el sistema nervioso, que tiene que ver con neurotransmisores. Así que entre las funciones que tienen los carbohidratos están esas. Y último detallito de los carbohidratos es que si van a consumirlos, que obviamente son parte de la dieta de todo el mundo,
estén claros en el concepto de índice glicémico. No sé si sabes qué es el índice glicémico o si lo has escuchado. No, pero coméntame, a ver si... Bueno, básicamente es una medida para calcular el impacto que tiene cada alimento en los niveles de glucosa. Entre más alto es ese índice, digamos que más insulina es requerida, más insulina y más rápido es requerida para transportar esa glucosa al torrente sanguíneo. Y entre más bajo, digamos que más amigable es con nuestros niveles de insulina. Este índice glicémico es importante para personas que tienen de repente algún trastorno metabólico, principalmente diabetes, ya sea tipo Ujú. 1 o tipo 2, y debemos cuidarlo y evitar los llamados picos de insulina que suceden cuando consumimos algo demasiado dulce y ese montón de azúcar entra repentinamente y debemos secretar a través del páncreas mucha glucosa para que esa glucosa en exceso no se quede en el torrente sanguíneo, ya que esa glucosa en exceso causa al final daño oxidativo y deriva en diabetes, en obesidad, hipertensión, Me imagino que Alzheimer. estás hablando ya de los carbohidratos un poquito más refinados y más sintetizados como con elementos artificiales y Principalmente. azúcares de sacarosa, por decir algo. Principalmente, por ponerte un ejemplo, una lechuga, un pimentón puede tener un índice glicémico, no me tengo el número en la mente, pero puede ser de 20, de 15. Una zanahoria, un plátano puede tener un índice glicémico de 40, 50, dependiendo si está cocida o no, eso varía. Ujú. Y Claro. el azúcar de mesa, que es lo más dulce que podemos imaginar, está rondando los 100. Y curiosamente, los granos, como la avena refinada, el trigo refinado, a pesar de no ser dulces, también tienen un índice glicémico cercano al 100. Así que esa puede ser parte del problema con el descontrol de trastornos que tienen que ver con mal manejo de la glucosa, que las personas de repente piensan, ah, pero esto no es dulce, pero están consumiendo mucho arroz blanco, poca fibra, poca Yo, proteína. Así que, yo recomendaría también evitar el consumo de siropes. correcto, siropes, cualquier azúcar o cualquier derivado de azúcar que sea agregado artificialmente, Ujú. cualquier soda, son fuentes muy rápidas y muy fáciles de azúcar que el cuerpo no está adaptado ni evolucionado para lidiar con ellos. Así que eso es una recomendación muy válida. No sé si tienes algo más que aportar con respecto a los carbohidratos antes de pasar a las grasas. Pues la verdad, no. Sí, sabemos que bueno, hay mucha más información disponible, pero este es como un punto de entrada para personas que de repente están de repente confundidas con cuando ven un plato, no sé qué tengo enfrente. Esta es una pequeña guía que intentamos hacer hoy. Así que vamos a pasar ahora a las grasas. Cuando piensas en grasas, ¿qué alimentos relacionas con esas grasas? Usualmente lo veo de dos maneras. Grasas saludables y grasas no saludables. Es una clasificación válida. ¿Cuál sería una no saludable, por ejemplo? Y se me ocurre grasas, eh, cuando haces un alimento en otra grasa, cuando el medio de cocción es mediante grasa y la grasa ya está bastante reutilizada, por decirlo así, Ujú. sabemos que este alimento no es saludable, que va a absorber más grasa porque el aceite ya no tiene una calidad buena y ha llegado al punto de humo, a su mayor punto de resistencia a las temperaturas y ya no es un aceite seguro, ya no es algo bueno para tu salud. Se me ocurre de repente comida de frituras hechas en un aceite en mal estado. Grasas buenas, pues digamos que el aguacate, aceite de coco y las de origen animal, por supuesto, como la mantequilla, siempre y cuando sea natural, no sea margarina, no sea un blend, aceite de oliva, que es bueno. También hay que tener cuidado con el aceite de oliva que uno consuma, pues muchos fabricantes han querido ser competitivos y están mezclándolo con otro tipo de aceites. Correcto. Y, pero las grasas buenas para mí son las que en estado natural o que requieran cierto procesamiento, pero el mínimo, son derivados de su origen. O sea, que son derivados por un simple
proceso, ya sea como la prensa en frío o algo por el estilo, pero estás teniendo como un jugo de naranja, básicamente el zumo de una naranja. No estás agregando otro tipo de grasas trans, grasas que sean ya más complejas, artificiales, de orígenes de semilla, por decir algo, industriales. Pues así yo lo veo, grasas naturales y artificiales también. Sí, podemos coincidir en esa clasificación y te pregunto porque esa percepción puede variar de persona en persona y ya que como eres chef o has sido chef, estás Ujú. claro de que la calidad de la preparación del alimento también depende de qué tipo de grasa estás utilizando, la calidad de la grasa. Y mencionaste varios conceptos que considero eh, importantes resaltar por la confusión que generan. Mencionaste, por ejemplo, el punto de humo. Y el punto de humo básicamente es esa temperatura que cada tipo de aceite tiene y resiste. Entre mayor el punto de humo, más calor puede soportar ese aceite sin dañarse, sin oxidarse. Cuando el aceite se oxida, como mencionaste, ya es nocivo, causa problemas a nivel de la membrana celular y no queremos eso. Y digestivo. Sí, y generalmente ese tipo de aceite es el que encontramos en cadenas de comida rápida, que es reutilizado muchas veces por razones de ahorrarse costos, ¿no? Así que esa sería para mí una forma de grasa que debemos evitar. La otra que mencionaste son las grasas trans, que son básicamente, por ponerlo bien simple, grasas que artificialmente el hombre les agrega hidrógeno, llamadas hidrogenadas, para hacerlas más estables. Y se hacen más estables no porque queremos hacerle un bien a la grasa, sino porque esa grasa artificialmente estabilizada representa que la comida que está en el estante o ese producto que está en el estante, en vez de durar una semana, te dura 6 meses, por poner un número comparativo. Entonces, Correcto. Igual, toda esa igual pasa intervención, con el aceite, disculpa que te interrumpa, sí, también pasa con los aceites que venden a grande escala y de bajo costo, son aceites hidrogenizados, hidrogenados, exacto. hidrogenados, perdón. Se ve muy bien en cadenas de súper americanas como PriceMart y esto, por decir algo. No, no estoy diciendo que sea malo, pero es una opción que ellos te ofrecen y tienen que tener cuidado a la hora de comprar el aceite, si realmente quieren consumir eso o no. Hay que Sí, fijarse un poco antes. sí, un ejemplo de grasas hidrogenadas son la manteca, puedo decir la marca, igual no tengo 14 billones de seguidores, Crisco, que se introdujo en el mercado, no tengo el año exacto, pero como un intento de reemplazar la manteca de origen animal. Y es un ejemplo bien práctico o bien simple de grasa hidrogenada. Y el otro es la margarina, que es una forma, un insulto a la mantequilla, que yo siempre digo que esto debería estar baneado. Eso es una cosa horrible. Horrible. Y háblame de la imitación de mantequilla, que sabe y huele como mantequilla. No conozco de esa opción. No es el ghee, ¿verdad? Porque el ghee es una grasa que No, considero. no, te estoy hablando de un líquido amarillo muy bonito, de hecho, que parece como mantequilla derretida, huele como mantequilla, pero probablemente sepa como la mantequilla que le añaden a los popcorns. Ok, más o menos sé el sabor como es. Es una mantequilla, pues, artificial, hecha en laboratorios, imitación. Bueno, para mí todo lo que es hecho en laboratorio y es alimenticio va rayando en lo nefasto. De repente me dirán conspiranoico, etcétera, pero cada vez que sale un invento muy novedoso, en el momento parece la super solución a todos los problemas. Y tiempo después salen los estudios, no, que esto era cancerígeno, que mira que tiene este problema. Y desde el principio había sospechas de que si estaba muy intervenido, probablemente no era la mejor opción. Eh, Antes de perder el hilo, la Ujú. clasificación que diste de grasas, de buenas y malas, digamos que es la forma más simple para una persona que simplemente ve la comida, ¿no? ¿Cuál grasa es buena para mí? ¿Cuál grasa es mala para mí? Pero vista desde un punto, observadas desde un punto de vista molecular, como se da en la universidad, en nutrición, bioquímica, simplificando, se habla de grasas saturadas, se habla de grasas monoinsaturadas y de grasas poliinsaturadas. Todas están compuestas por ácidos grasos, que es la unidad mínima, y todas se encuentran en diferentes fuentes de alimento. Por ejemplo, la grasa saturada
Se encuentra principalmente en quesos, en leche, en carnes, principalmente en carnes de res, carnes de cordero, carnes de cerdo. Las grasas monoinsaturadas están en el aguacate, están en el coco también, aunque el coco es una mezcla de saturada y monoinsaturada, y están las aceitunas. Las grasas poliinsaturadas las podemos encontrar en semillas, las podemos encontrar en aceites comerciales, las podemos encontrar en pescados. Y esta diferencia es importante porque cada tipo de grasa tiene una función específica y digamos que un uso específico. Por ejemplo, la grasa saturada se ha demonizado bastante, que es la proveniente de la carne, que es la que está en la mantequilla, y se ha asociado históricamente recientemente, no históricamente desde siempre, con problemas del corazón, con aterosclerosis. Y por acá en la caja de descripción me encargaré de citar estudios en los que se asocia la grasa saturada o se desmiente la asociación de la grasa saturada con la causalidad directa de enfermedad cardiovascular, que eso es una controversia que hizo aparecer estos reemplazos de grasas como el crisco, como la margarina, como el aceite de canola, que el culpable del ataque al corazón de fulano fue la carne, fue el cerdo, y no es tan simple la cosa. La grasa monoinsaturada, que como mencioné está en las aceitunas, por ende el aceite de oliva, el aguacate, se asocia con grasa buena y con cuerdo, aunque no debe ser consumida ilimitadamente como todo. Y, Exacto. y este tipo de grasa es bastante utilizada como energía inmediata. No sé si has escuchado de los MCTs, MCT Oil, que lo venden para deportistas, lo venden para claridad mental. No sé si lo has escuchado. Sí, es como los suplementos básicamente de, de omega 6 omega 3, ¿no? Básicamente funcionan parecidos, ¿no? Sí, pero en este caso es aceite principalmente proveniente del coco y ese tipo de grasa monoinsaturada te la venden de manera aislada como un suplemento para estos fines que te mencioné. Y NCT. MCT, que significa Medium Chain Triglyceride o triglicérido de cadena corta, media. Y ese tipo de grasa es bien aprovechada como fuente energética rápida. Ya Claro. los que mencionaste, que son el omega 6, el omega 3, son ya las poliinsaturadas. Y aquí este es importante. El omega 6 es, en esencia, inflamatorio. No quiere decir que sea malo, porque la inflamación es requerida en ciertos procesos del cuerpo. Y el omega 3 es más antiinflamatorio. Ahí entra el aceite de pescado, entra la sardina, entran algunas algas como la espirulina. Así que básicamente esa es la clasificación eh, por estructura molecular, que no le compete a toda la población, pero es bueno que sepan esta diferencia. Y el mito del colesterol y las grasas, que siempre, pues, desde niños nos dicen, no comas tanto eso, que se te va a subir el colesterol, que no puedes comer puerco, porque el Uf, colesterol te va a matar de un infarto y tal, ¿no? sí, Y eso tiene mucho que ver con las grasas saturadas, que tú dices que la han correcto, satanizado. correcto. El asunto con la grasa saturada es que consumida tiene una relación directa con el aumento del LDL. Y Ujú. este es otro subtema aquí dentro de las grasas. Si tú ves un perfil lipídico, un examen de sangre, tú vas a ver colesterol total, vas a ver HDL, LDL, triglicéridos, que son los que aparecen en la química general. Ya hay otras partículas más microscópicas que aparecen ya en un perfil lipídico expandido, el VLDL, etcétera. Básicamente la persona se asusta cuando ve que su colesterol pasa de 200, colesterol total. Y esto se debe a el miedo que surgió con la grasa saturada y con que el LDL era el malo y el HDL era el bueno. Pero lo cierto es que cada una de estas partículas o moléculas, que son proteínas que llevan el colesterol, como carros que transportan el colesterol en la sangre, tienen Ujú. una función. El HDL básicamente es el que recoge desde las extremidades y la trae al hígado, y el LDL es el que lleva hacia diferentes partes del cuerpo. Y no te puedo decir que hay un número óptimo, pero sí hay relaciones. Tú divides, por ejemplo, triglicéridos entre HDL y una medida para
ver si tienes resistencia a la insulina es que ese cociente que te salga de esa división sea 1.5 o menos. Así que el valor aislado como tal no te puede decir toda la verdad, y tratar de reducir el LDL a toda costa no siempre es la Ujú. solución. Y este tema está todavía en estudio. Incluso hay evidencia reciente de que el LDL sube y la mortalidad sube, pero hay un punto en que ese LDL sigue subiendo en la gráfica y la mortalidad baja. Entonces ahí hay un enigma que se sigue estudiando y no se puede afirmar de manera definitiva de que el LDL elevado, que viene como consecuencia del consumo de grasa del puerco, de la carne, significa que es la principal causa. No hay una certeza total de eso. Y esto es un problema para la industria farmacéutica, porque las estatinas, que son medicamentos que se idearon para bajar el colesterol LDL, han sido de gran demanda y bastante vendidos en la actualidad. Y ahora con este descubrimiento reciente, eh, se desmiente esa hipótesis, ¿no? No tenemos entonces, no podemos afirmar entonces que la estatina es del todo buena. Así que sé Correcto. que dijo un montón de cosas, pero ahí vamos conversando los puntos. Y todo trend y todo comercializador de alimentos, pues creo que siempre tienen a su equipo de científicos haciendo estudios. Disculpa que lo diga así, No, pero me parece conviene que correcto. piense. Ha sido muy controversial el tema del colesterol, sobre todo con lo del huevo, pues la yema del huevo sobre todo. Exacto. Por ejemplo, lo que dijiste, el huevo tiene proteína y grasa. Y la parte central del huevo, que es la yema, es la que contiene la grasa. Y su función es aportar vitaminas liposolubles, A, E, D, K. Y en resumen, no hay asociación directa de que el huevo sea causante de enfermedad cardiovascular. Pero ese es un mito que Por, hay que desmentir por y ha sido difícil. Y la relación del colesterol y de la grasa con tapar las arterias, por decir algo. Ese es un mecanismo complejo que voy a poner una analogía que le he escuchado de otros profesionales de la actividad física, la salud, la nutrición. Y es que digamos que hay una escena del crimen, hay un asesinato, y llegan a la escena del crimen y encuentran el colesterol, pero el colesterol no fue el que mató a la persona, sino el que llegó y estaba en la escena. Y es lo que sucede, el colesterol responde cuando hay una inflamación y básicamente llega a reparar el daño que ocurre en el endotelio, que es la capa esa interna en las arterias. Claro. Pero el causante de esa herida o esa cicatriz en el endotelio, en la arteria, responde a partículas LDL, que te mencioné que es el colesterol entre comillas malo, un LDL oxidado. Ese LDL oxidado eh, causa esa herida, por ponerlo así, en términos más simples posible, en la arteria, y el colesterol responde a reparar ese daño. Entonces es un mecanismo complejo que eh, se ha simplificado y se ha buscado un chivo expiatorio que resulta ser el El LDL. colesterol. Pues yo estoy de acuerdo con todo lo que hemos estado hablando, pues hasta ahora yo siento que estamos claros y estamos viéndolo desde el mismo punto de vista. No hemos tenido como ese choque todavía de posturas, pero gracias por tu apoyo, pues más, un poquito más científico para poder explicar a nivel ya más molecular, como tú dices, todo esto, ¿no? Que siento que estoy aprendiendo también un poco, a pesar de también conocer de estos mecanismos de una forma más simplificada. Sí, es Y lo he que trato de estado, hacer. Tampoco soy fisiólogo, mi especialidad es entrenador de acondicionamiento y fuerza, pero inevitablemente nos vemos envueltos en este ámbito, en tratar de entender cómo funciona el cuerpo para de esa forma orientar de la mejor manera posible al público en tomar decisiones que los apoyen. Y si estamos metidos en la idea de que si comes puerco te va a dar un infarto, es difícil sacar a las personas de esa idea si no le explicas como de una manera un poco más detallada el proceso. Y la cosa no es hacer una explicación aquí súper científica y súper complicada, sino tratar de simplificarlo lo más posible, porque la idea es que el mensaje llegue a la mayor cantidad de personas que puedan escuchar el podcast.
Pues y mi preparación como chef, en su momento, pues también tuve que entender los procesos metabólicos y todo lo que fue lo que fue entender la nutrición como una materia que nos toca, pues los chefs tenemos que saber de nutrición para poder ser buenos y competentes y estar a la vanguardia de lo que es la salud. No es tener buen sazón y ya. Eh, Eh, Diste un punto importante porque de repente el que se imagina al chef, el chef se encarga de que la experiencia gastronómica, como dijo un amigo, sea 10 de 10 y ya, pues, si no aporta valor nutricional y también que la comida sea lo más apegada a la salud, porque al final lo que estamos consumiendo, aparte de celebrar con comida y alimentar los sentidos con la comida, también debemos recordar que la comida es el aporte de información y de nutrientes que deben, y de manera ideal, llevarnos como un estado de salud lo más óptimo posible. y esto que estás mencionando de estado óptimo de salud, pues hay que recordar que todos los cuerpos son distintos y estos roles y estos cuerpos perfectos que te han vendido a la media, pues que es algo muy reciente, es imposible que todo el mundo tenga esos cuerpos. Anteriormente todo el mundo era muy distinto, todo el mundo tenía lo suyo, pues lo que importa es que estés saludable, pues puedes tener un poquito de sobrepeso, un poquito, no estoy diciendo obesidad, no estoy hablando de que estás gordo, estoy diciendo que estás de repente 10 libras sobre tu peso, pero estás saludable. Al Ujú. igual hay personas que están debajo de su peso y También. están muy enfermas también. Y no tenemos que como obsesionarnos tanto con la figura ideal. Pues yo llevo ya un par de años haciendo ejercicio y mi constitución física nunca va a ser igual que la tuya y los resultados nunca serán iguales, por decir algo que tú y yo queramos llegar a un punto ideal, ¿no? A un cuerpo ideal. Exacto. Jamás Y podremos. la pregunta es, ¿cuál es el ideal? ¿Quién decidió eso, no? Pues, pero la sociedad se ha obsesionado, sobre todo con, esto lo digo por las mujeres, eh, las señoritas, las damas, pues están siempre en un régimen de dieta para cumplir una expectativa que ellas tienen en su cabeza, pero ellas están dejando a un lado su diseño, su propio fenotipo, su propio organismo como tales, para hacer un sacrificio y ahí es donde están haciéndose un verdadero daño de salud, pues restringiéndose quizás de los nutrientes por dietas. Pues sabemos que las mujeres siempre están en dietas todo el tiempo. Cada vez que hablas con una mujer, no, que estoy de dieta. Y se están haciendo un gran daño por tener ciertas expectativas, ¿no? Bueno, no puedo decir que todos están a dieta, pero concuerdo con que es parte de la cultura por la influencia de, primero en las revistas, ahora es por Instagram y Ujú. por YouTube, y obviamente ven cuerpos que con X porcentaje de grasa que no siempre es aliado a tu biología. Y como dijiste, las mujeres tienen un diseño en el que naturalmente tienen que acumular grasa de forma por evolución, y esa acumulación de grasa tiene un propósito que es en esencia la reproducción humana. Irse por debajo de ese porcentaje de grasa que no diría que es una mayoría de mujeres la que lo logra, pero las que lo logran, bajar ese porcentaje de grasa, romper ese límite, tienen consecuencias de salud importantes, comenzando con amenorrea, que es la ausencia de periodo menstrual. Y eso puede tener consecuencias más allá de solamente la desaparición del periodo, sino problemas hormonales que van eh, a afectar incluso su estado de ánimo, su disposición Y de a la hacer psiquis. cosas, la psiquis, y ya es más complejo el asunto. Así que no nos engañemos de que tener 3%, 2% de grasa es el ideal. Eso vino con el culturismo. El culturismo ha hecho Ujú. muchos aportes a la civilización, como interesar a la gente por el ejercicio, como interesar a los profesionales de la actividad física por la biomecánica, pero considero que el exceso en el culturismo, como en cualquier otra disciplina, ha traído este trastorno de cómo vemos el cuerpo, y también esta tendencia de, en mujeres, supermodelos muy delgadas. Que sí, digamos que en hombres el culturismo, aunque las mujeres también están incursionando en esa faceta, y en mujeres principalmente la imagen esta de las supermodelos super delgadas que sabemos que son
personas que tienen dietas muy restrictivas en general. Pues sí, y hablamos pues de las grasas, ¿no? Y por eso es que lo menciono, Claro, porque básicamente para llegar a ese role model o ese modelo a seguir eh, físico, pues básicamente están sacrificando la mayor parte de las grasas buenas sí, y los carbohidratos también, pues. Pero entonces el organismo no está en su mejor sinergia, en su mejor momento, en su metabólico, y entonces están creando muchas carencias fisiológicas por querer llegar a un cuerpo ideal, pues. exacto, y Y estás creando, lo menciono con respecto a las grasas, pues, que es lo que estamos hablando ahorita, ¿no? exacto. Y esto que estás diciendo tiene mucho que ver con niveles de estrés, porque al tú privar al cuerpo de nutrientes de manera agresiva, como cortar carbohidratos y grasas de manera agresiva, la respuesta del cuerpo es elevar el cortisol, que es básicamente la Ujú. hormona del estrés. Y elevar ese cortisol sucede porque el cortisol es el que libera ácidos grasos y glucosa en el torrente sanguíneo, o una de las hormonas que hace esa función, para tú de alguna manera seguir sobreviviendo. Así que no pensemos que podemos infinitamente cortar calorías y ya, sino que el cuerpo va a responder con estrés y ese estrés va a rebotar por algún lado. Incluso te puede hacer engordar el cortisol elevado de El manera exceso de crónica. cortisol está relacionado a la obesidad. Es correcto, la obesidad Y principalmente en el área del abdomen y al envejecimiento prematuro, a trastornos de ansiedad y un montón de problemas. claro, porque el cuerpo está liberando todos esos radicales libres que estamos mencionando por exceso de estrés, por Correcto. falta de nutrientes, y por una mala digestión, etcétera. Sí, Entonces, es serio el asunto. sí, bueno, No es relajo. quería cerrar la parte de las grasas antes que nos vayamos en el agujero negro en otro tema. Y básicamente, bueno, las grasas las mencionaste que se pueden clasificar como buenas y malas de manera bien simple. Que Ujú. básicamente yo considero igual que tú que las grasas buenas son aceites o formas de grasa que están de manera natural, lo más natural posible en el ambiente. Podemos mencionar aceite de coco, manteca de puerco, aceite de aguacate, el aguacate mismo, las aceitunas, aceite de oliva, que como mencionaste el aceite de oliva, hay aceite de oliva intervenido por el hombre, le llaman aceite cortado, porque mezclan aceites de diferentes procedencias y ya no es un aceite puro. Así que ese aceite de oliva cuando lo compre, seguro concuerdas conmigo, debe ser de botella oscura o que no entre luz. Debe decir en la etiqueta que proviene de un solo país, porque significa que es una sola fuente y no que transportaron Origen. residuos de aceite de diferentes partes, un solo origen, y debe decir extra virgen. Y otro signo de que el aceite es de buena calidad es que al probarlo sientes un ligero picante en la garganta. Eso es un aceite de oliva puro. Ese es un buen aceite de Correcto. oliva. Concuerdo contigo. Y estos tipos de aceites pueden ser usados para cocinar porque tienden a tener un punto de humo alto. Aunque mi recomendación personal es que el aceite de oliva no se caliente, que lo uses para frío, para no, digamos, para no alterar la propiedad que tiene antioxidante, porque esa propiedad antioxidante se pierde al calentarlo después de cierto punto. Pues Y, sí. y grasas malas, para ponerlo bien simple, es grasas trans, grasas agregadas artificialmente a productos para hacerlos menos perecederos. Margarina es un crimen para la humanidad. Manteca artificial, evitar. Así que para cuando vayan al supermercado recuerden, si es una grasa muy intervenida por el hombre o si el proceso para obtener ese aceite son 14.000 pasos, yo considero que no es una buena opción. Correcto. Y se me queda por fuera el ghee o mantequilla clarificada, que es también otra buena opción de grasa para cocinar. Se escribe Ghee, ghee. Que básicamente la clarificación, pues hablando ya gastronómicamente o culinariamente, de la mantequilla lo que hace es que ella suelte los sólidos lácteos Correcto, que se caramelizan y es lo que ocurre, es lo que hace que la mantequilla se oscurezca cuando uno está en una sartén y se va quemando. Lo que hace el ghee es que se le cuela esos sólidos lácteos y puede elevar entonces ya lo que es su resistencia al calor, lo que viene siendo como el punto de humo que hablábamos. exacto.
Ujú. Sí, básicamente entonces el ghee es una mantequilla a la que se le removió la lactosa. Correcto. Queda solamente la parte grasa y es excelente para cocinar. Aunque no es muy barata, pero si tienen el alcance de obtenerla, es una buena opción. Ahora, la otra clasificación de las grasas desde un punto de vista molecular o más científico es grasa saturada, que está presente en carnes como cerdo, res, cordero, está en los huevos, está en el queso, está en la leche, yogurt. Este tipo de grasa es excelente aporte de vitaminas liposolubles, que son la A, la E, D y K. Está la grasa monoinsaturada, que está presente en aguacate, en aceite de oliva o aceituna y en el coco. Y el coco también tiene parte saturada. Y las grasas poliinsaturadas están en semillas, pensemos en pepita de marañón, nueces, pensemos en walnuts, que son las nueces que parecen un cerebro, pensemos en pistachos. Ahí están las grasas y también tienen algo de fibra y carbohidrato. Y Ujú. también pensemos en pescados como la sardina, como el salmón, que si son de origen natural o un pescado de río, no de granja, tienden a tener una importante eh, concentración de aceites o de grasas poliinsaturadas omega 3 que son antiinflamatorias. Y el último datito de las grasas es que, al igual que los carbohidratos, tienen una función importante de aporte de energía, que son 9 kilocalorías por gramo, así que es el doble y un poquito más de lo que aporta un carbohidrato. O de ahí parte la idea de que no puedes abusar tampoco de la grasa, porque el aporte energético es bien alto. Y también que es importante mantener un balance entre omega 3 y omega 6. Por eso es que se debe incrementar el consumo de buen pescado, principalmente pescados pequeños de agua dulce como la sardina, bueno, la sardina es agua salada, pero pescados pequeños, o el salmón, y evitar este alto consumo de aceites que encontramos en cadenas de comida rápida, aceites hidrogenados artificialmente, aceites reutilizados que tienden a ser muy altos en omega 6. Así que Y ese el es omega 6 es una grasa intramuscular, o sea, no es una grasa que está afuera, no es como la grasa del cerdo, que es una capa adiposa. Por eso hay que consumir la misma proteína. exacto, eso es importante, que la forma natural de consumir la grasa no es que vamos a tomar aceite en un vaso, sino que las proteínas, que vamos a mencionar ahora a continuación, y las grasas vienen en un paquete. Todas las carnes tienen su grasa de manera natural. Así que, y las excepciones que son el coco, el aguacate, pero tal como dijiste, la grasa viene incluida en la proteína, en su estado natural. Correcto. Así que bueno, esperamos que haya quedado clara la parte de las grasas. Sé que pueden surgir preguntas, pero para eso está la, la caja de comentarios o en mi Instagram también pueden hacerme preguntas y eventualmente aclararlas en otro episodio. Y ahora vamos a hablar de las proteínas, que probablemente es el macronutriente que está ganando mucha popularidad recientemente porque se ha entendido de que es la materia prima para muchos tejidos, principalmente la masa muscular. Y la proteína básicamente está compuesta por aminoácidos. Aminoácidos son los pequeños bloques que arman péptidos y esos péptidos arman a la proteína. La proteína, principalmente, bueno, te puedo preguntar a ti, cuando hablamos de proteína, ¿en qué piensas? Cuando te digo proteína, ¿qué tipo de comida te viene a la mente? Carnes rojas. Exacto, carnes. Y ampliando más, cualquier tipo de carne es una proteína. Sí, aunque se me ocurre, la carne roja es lo que me imagino, pero no tengo que decir que son mejores que las carnes blancas. O sea, no tiene nada que ver el color si tiene más glicógeno o si tiene más presencia de lo que parece sangre, que es mejor proteína. No, eso no tiene nada que ver ni el color ni nada, pues. Pero todo lo que venga del origen animal, pues yo lo considero proteína. Básicamente, y la excepción sería proteínas que encontramos también en algunas semillas, en menor proporción, como Ujú. mencionamos el papita de marañón, pistacho, tienen algo de proteína En garbanzos, y también los frijoles o menestras, incluyendo el maní, brócoli. garbanzo, brócoli, muy poquito, generalmente predomina el carbohidrato, pero sí tiene algo de proteína, pero esencialmente son los productos de origen animal y las menestras o frijoles
y las semillas. Ahí están las proteínas. Y el huevo. El huevo, claro, origen animal también. Entonces aquí podemos hacer una división en las proteínas. Podemos hablar de proteínas de origen animal y proteínas de origen vegetal. Y el asunto con las proteínas de origen animal es que son mayormente o más fácilmente aprovechadas por el cuerpo humano. Y aquí está la controversia de vegetarianismo, veganismo o si eres omnívoro. Te dicen, no, pero la proteína también está en el frijol. El asunto es que de la forma en que evolucionamos somos más capaces de extraer esos nutrientes, esos aminoácidos de una carne que de un frijol, de una lenteja. Correcto, Entonces, es más asimilable. correcto, más biológicamente disponible es el término científico, pero exacto, más Ujú. asimilable. Entonces, no es que no se pueda consumir lenteja con arroz, por ejemplo, que son formas de hacer la proteína más completa, sino que vas a tener que consumir muchas más calorías de comida total para obtener la misma cantidad y calidad de aminoácidos que conseguirías en una carne, en un huevo, en la leche. Y va dependiendo también de tus necesidades, ¿no? Si tus necesidades son de entrenamiento, de crecer en músculo, pues tienes opciones también para que no te excedas de lo que es el alimento. Y cuando decimos que algo es biológicamente disponible, ya sea en los vegetales o en las leguminosas, ponte que lentejas tienen proteína, pero la cantidad de gramos de lentejas que vas a tener que consumir para conseguir la proteína que quizás en 100 gramos de carne vas a consumir, pues vamos a ver que va a haber un desfase ahí en lo que van a ser las calorías. Es correcto. Entonces, Sí, ese es no el es por punto. darle la contra al veganismo ni al vegetarianismo, pero nuestro cuerpo, como bien tú dices, asimila mejor las proteínas de cárnicas y también es una manera de controlar nuestro peso, ¿no? Es correcto. Tal como dijiste, para consumir, vamos a poner un número, 10 gramos de proteína. En carne puede ser mi mano, una porción que es mi puño en carne. Ujú, Pero para consumir esos 10 gramos en frijoles, a lo mejor es un plato entero, dos platos. Entonces hay por ahí. una diferencia en aporte energético importante que puede significar tener problemas con el peso corporal o un trastorno metabólico. Y la energía también, porque la Correcto, digestión influye aquí, ¿no? Pues si tienes más cantidad que digerir, tu cuerpo va a estar más consumiendo más energía y va a sentirse más letárgico que si estuvieras consumiendo poco alimento que se va a digerir naturalmente de una manera más rápida y va a ser biológicamente mejor aprovechado, por decirlo así. exacto. Ese concepto que mencionas tiene mucho que ver con la saciedad. La saciedad básicamente es qué tan lleno te sientes después de haber consumido alimento y por lo general las proteínas son el macronutriente que más saciedad aporta. Si consumes suficiente proteína, vas a estar tranquilo por más tiempo sin necesidad de estar buscando alimento con urgencia, mientras que si comiste solamente pan, por poner un ejemplo extremo, tú te vas a llenar en el momento, pero a la media hora o a la hora ya vas a estar buscando qué comer, porque esa es energía de absorción rápida, poca fibra, y el vaciado gástrico, o sea que pasa rápido por el estómago, y vas a requerir o vas a tener el instinto de buscar nuevamente comida, y ahí viene el abuso de la ingesta calórica o energética, como mencionas. Sí, y en mi caso, muy personal, pues yo me enfoco en comer la mayor cantidad de proteína posible, pero ojo, hay que también indicar que los requerimientos de proteína van en base a la fibra muscular de cada uno también y de nuestras necesidades. O sea, no dije que toda proteína es buena, el exceso de proteína es muy mala también. O sea, puede dañarte órganos, Es correcto. porque eso también es algo que yo veo que últimamente hay un boom de que consume proteína y más proteína y proteína. Pues sí, es bueno el enfoque, pero el abuso también tiene que quedar claro de que es muy malo, muy nocivo y hay ciertas insuficiencias renales, problemas de hígado, etcétera. O sea, no estoy diciendo que sea malo. Pues para mí de los tres macronutrientes es el que
más cariño le tengo, pues es el protagonista de mi dieta. No soy carnívoro como tal, pero trato de enfocarme más en buscar la fuente de proteína necesaria. Ya si no tengo tanto carbohidrato no me preocupo, pero la proteína sí, porque tiene que ver con la saciedad. Y soy una persona que como y a las 2 horas tengo hambre si no consumo la proteína necesaria, ¿verdad? Como Concuerdo con dices tu tú. punto de vista. De hecho, digamos que sí, el exceso de proteína es nocivo porque el desecho de la digestión de esa proteína es la urea. Y si en cantidades muy altas en el organismo es difícil de excretar a través de los riñones, así que puede hacerlos trabajar de más. Sin embargo, digamos que muy poca gente llega a abusar de la proteína. Lo que más yo he observado es gente que consume proteína y piensa que es suficiente y está muy por debajo porque le tienen miedo a la proteína o porque ven como que demasiada comida. Y también la proteína como es muy saciante, hay personas que dicen, no, yo no puedo comerme más de 1 o 2 huevos, no puedo comer más de X cantidad de carne. Y lo he observado, no tengo ninguna data que soporte esto, pero he observado que por lo general las mujeres tienden a consumir poca proteína y a tenerle como un poco de miedo. No sé si Sí. tienes la misma observación, pero es lo que yo he visto en la práctica. Sí, la verdad es que nada más lejos más cerca de la realidad, pues. Está el concepto de que el macho es el carnívoro y como un carnívoro tóxico, ¿no? Y la mujer, pues, más comedida, no es tanto de estar organizando asaderas como uno, por decirlo así, o como los hombres, y tienen cierto como conflicto a veces. A veces piensan que les va a hacer daño. He notado que evitan sobre todo lo que es la carne de cerdo, por decirlo así. Y la de res también, la evitan mucho. Son Sí, más como que piensan que las proteínas más light, como carne blanca, o sea, todavía están en ese mindset de que que la carne blanca es mejor que la carne roja, que era lo que estamos hablando hace un rato. carne blanca buena, carne roja mala, es básicamente la dicotomía que hay en cuanto Exacto. a la carne. Y yo quisiera entender, porque no he buscado y no he encontrado algún tipo de evidencia que respalde esa hipótesis mía y tuya también de que el hombre es más carnívoro que la mujer, pero por simple observación es lo que yo he notado por mucho tiempo. Yo también, pero no sabría decirte, pues. Yo conozco muchos colegas que son parrilleros y conozco si acaso una o dos. Entonces, yo, yo sé que es algo también cultural, ¿no? Muy de los machismos y de Superman Sí, no sé por y qué, de pero todo tal esto, como lo ¿no? mencionas, es cultural. También que es algo como un hecho más grotesco, ¿no? Una mujer tú le pones un corte de carne big así, que lo cortas y le salen todos los juguitos y la mioglobina y todo, eh, salen huyendo. O sea, también es algo como que visual, yo pienso. Puede La ser, mujer es un poquito más delicada, tal vez. puede ser. No sé, serían hipótesis, pero es una observación. Y no digo, pues, que hay mujeres que no amen los asados ni nada de esto. Conozco un par, pero son la minoría. Es correcto. Y pues, hablando de proteínas, eh, yo mínimo quiero estar consumiendo 150 gramos de proteínas al día. Y me Eh, siento que aguanto mi día y mi vida. Las 14 horas de trabajo, Sí, por decirlo así. hay diferentes recomendaciones en cuanto a ingesta de proteína y por curiosidad pura vamos a buscar aquí cuál es la recomendación oficial, digamos que la OMS. Voy a buscarlo acá ¿Vale? porque esa recomendación de ingesta es prácticamente como para que no te mueras, pero yo pienso que nosotros no queremos solamente no morirnos, queremos prosperar y Ujú. queremos tener ventajas sobre los retos que nos vengan en la vida y con una cantidad de proteína solamente para sobrevivir va a ser difícil que enfrentemos cualquier adversidad. Pues, la gente que hace ejercicio y deporte de alto impacto, yo sé que le recomiendan, dizque, 1 gramo por cada libra de peso. Pero si te vas a llevar ese principio a una persona obesa que pese 600 libras y va a tener que consumir 600 gramos de proteína todos los días, pues está difícil. Creo que eso le va a hacer más daño a su salud.
Exacto. Bueno, aquí dice que la OMS recomienda consumir 0,8 gramos por kilogramo de peso. Eso es, vamos a hacer una matemática aquí rápido. Actualmente yo peso 170 libras, que se dan 77 kilos aproximadamente. 77 por 0,8, 61 gramos de proteína. Yo no puedo con eso. Muy poco, ¿no? Eso es lo que yo me como entre el desayuno y parte de mi almuerzo solamente. Pues, pues sí, ponte que sean como 300 gramos de pollo, o sea, menos de una libra de pollo. Pasaría hambre y sería miserable todo el día. Si vamos por kilogramo, se puede consumir hasta 3 gramos por kilogramo. Que eso ya obviamente en una persona que tiene una actividad física importante o un deporte que requiere construcción de músculo. No estoy diciendo que todo el mundo debe consumir el límite alto, pero si, Claro. si nos vamos a libras, una recomendación bien simple que yo sigo es 1 gramo por cada libra de peso corporal deseado. Si tu peso Eso es ideal, para una persona que tenga una vida bastante movida y poco sedentaria. poco sedentaria, y también para una persona que está intentando regular su metabolismo y mejorar su composición corporal, también conocido como, entre comillas, perder peso. Yo estoy en esa. Pues tuve un engorde emocional, pero siempre he sido de hacer ejercicio, por decirlo así. Y ahora estoy en eso de perder peso con justamente este principio proteico, ¿no? Que nos estás comentando. Sí, exacto. Yo sé que voy a encontrar bastante oposición entre las personas que escuchan el podcast. No sé si tengo cuántos millones de seguidores actualmente, pero está muy arraigada la idea de que la proteína intrínsecamente daña el riñón. Mencionaste que ocurre, y sí ocurre, pero en excesos muy altos, pero hay evidencia científica de que el factor principal del daño del riñón no es el exceso de proteína. Por ahí voy a citar el estudio en la descripción del podcast para cuando lo publique. Pero no es por eso que voy a abusar y voy a comer 20 libras de carne diaria. Tampoco es así. Hay que escuchar al cuerpo y darte cuenta de que si te llenaste, sí, eso significa algo. Y ese algo muy posiblemente es que debes parar de comer. Y en los asados de repente sí puede llegarse a caer en abuso, que tampoco es una conducta, digamos, que buena para la salud. Sí, porque está disponible en grandes cantidades, en bultos de comida, la proteína, por decirlo así. Claro, Pero si tú sabes que tienes un requisito y que de repente estás cuidando lo que comes, pues te podría recomendar entonces el suplemento de proteína, que un scoop puede ser 24, 23, 25 gramos de proteína que te van a aportar y van a ser 150 de calorías. Y no va a ser eso que dicen, "Ay, pero eso no es para engordar. Más engorda tomarse una Coca-Cola y se la toman sin preguntar, ¿no?" exacto. Tocaste el punto Entonces, interesante que es los suplementos de proteína, y yo considero que es una herramienta bastante útil en la actualidad, ya que como estamos discutiendo acá, hay gente que le cuesta consumir la proteína o tienen el tabú de la proteína, o una persona mayor que necesita más proteína por la pérdida de masa muscular para compensar esa sarcopenia. Y una forma bien práctica de consumir 25 gramos de proteínas a través de un scoop o cucharada, y es un batido que te consumes en un minuto. correcto. O sea, está Entonces, disponible. está disponible. Lo ideal es comerse la fuente natural, pero aprovechemos este recurso de las benevolencias de la modernidad. Y bueno, está la proteína en batido, que hay de buena calidad, hay de calidad dudosa, pero si sabemos buscar, podemos encontrar un buen suplemento que tenga eh, mínima cantidad de nutrientes o mínima cantidad de ingredientes que pueden hacernos daño, o cero. Si es de vacas de pastoreo, mucho mejor. Es más cara, pero vale la pena. Y es una excelente opción de proteína. Incluso su efecto térmico es de lo más alto entre las proteínas. Y para ampliar eso de efecto térmico, el efecto térmico es básicamente la energía que le cuesta al cuerpo digerir X comida. Y las proteínas son las que tienen el efecto térmico más alto. Por eso es que las dietas altas en proteína tienden a llevar a una disminución de porcentaje de grasa corporal, porque O sea, quemando saciándonos, grasa. estamos saciándonos, uno, y estamos
coloquialmente hablando, quemando grasa por la energía que nos cuesta digerir esa proteína. Correcto. Así que es como un dos en uno. Es muy bueno. De hecho, cuando estaba estudiando y era muy joven y no tenía muchos conocimientos de nutrición, pues, ¿sabes? Dieta de estudiante universitario. Lo que encuentres. Lo que encuentres, pues me sentía muy débil y muy letárgico en ocasiones, pero imagínate, me siento mejor a mis 33 años que cuando tenía 21. O sea, es súper loco. He escuchado esa anécdota en varias personas que como han implementado hábitos más cercanos a la evolución, se sienten mejor que cuando tenían 20, a sus 30 y algo, a sus 30 y pico, Es 40 años. correcto. Pues yo, eso es lo que conozco de las proteínas y si te puedo mencionar algo más, sería en un momentito, pero yo creo que hemos hablado del tema bastante completo, ¿no? Sí, Ya de hecho, incluimos hasta los suplementos. ¿Existe algo más? Tú que sabes de esto. sí, de hecho, en las proteínas tú puedes consumir los bloques que constituyen la proteína, que son los aminoácidos, de manera aislada. Están los BCAA, que Ujú. significa aminoácidos, branch chain amino acids que son De isoleucina, cadena. aminoácidos de cadena corta, Ujú. que son isoleucina, leucina y valina y son utilizados en el ejercicio físico para evitar o evitar el catabolismo o mantener la síntesis de proteína, pero este tipo de producto debe consumirse junto con otra proteína. Por sí mismo no tiene como que un efecto definitivo. Y también están los Essential Amino Acids, que son los EAA, que se incluyen los 9 aminoácidos esenciales. Aparte de eso, está un suplemento llamado Whey Clear, que es básicamente todos los aminoácidos esenciales, los 21, pero sin aporte energético y son de absorción mucho más rápida para personas que necesitan digerir algo sin llenarse de comida. Así que están esas tres opciones: BCAA, EAA y Whey Clear. Aparte del whey, que es la proteína de suero de leche, que es la que mencionamos que generalmente contiene 25 gramos de proteína por cucharada. Así que son Y es lo formas. que ayuda, todo esto ayuda a la recuperación, a la fatiga, a lo que es la pérdida del ácido láctico mediante el ejercicio y la restauración pues también todo este tipo de suplementos ayudan también a la claridad mental, ayudan a que el cerebro esté un poco más sano también, Sí, ahora pues la vamos proteína a eso tiene. casualmente, a las funciones de la proteína, que una es la construcción y preservación del tejido, que no solamente se limita al músculo, también está el músculo liso del sistema digestivo, están los diferentes órganos que también están compuestos por proteínas, las Ujú. enzimas, que también son proteínas, hormonas. Así que no solamente es músculo, es muchos otros tejidos y partes del cuerpo humano que deben ser regeneradas a través de la proteína. Y también los neurotransmisores, que son básicamente sustancias que dan mensajes entre célula y célula, son generadas o son producidas a partir de aminoácidos. Así que privarnos de proteína no solamente significa que vamos a perder masa muscular, sino que vamos a tener deficiencia en estado de ánimo, en claridad mental, capacidad de concentración y aprendizaje. Y debemos tener en cuenta que cuando estamos limitando la proteína nos estamos saboteando por completo. Muy, muy relacionado a los trastornos mentales, Correcto. las depresiones, ansiedades, Ujú. incluso al déficit de atención. Exacto. Que va con que está relacionado con desorden de neurotransmisores. No te puedo decir específicamente cada trastorno que neurotransmisor está eh, en déficit o en exceso, pero sí tiene relación directa el consumo de proteínas con todos estos, con todas Bueno, estas facetas del ser humano. hablando de esto un poquito coloquial, siempre me llamó la atención un chiste así de macho carnívoro, eh, que siempre dicen, dizque, "Hey, ¿cuándo tú has visto un vegetariano, un vegano alegre?" Y creo que tiene que ver con esta analogía, con Bueno, esto que estamos hablando.
sí, sin ánimos de ser controversial, pero es cierto que se puede lograr ganar masa muscular siendo vegetariano o vegano. Pero la persona que es vegetariana o vegana debe tener muy claro de que su absorción de aminoácidos va a ser diferente o va a ser inferior, va a estar limitada, y va a necesitar consumir mucha más cantidad de alimento como mencionamos. Va a tener que intentar completar la proteína de los frijoles con la de un grano. ¿Qué sucede? Va a tener que recurrir a más cantidad de calorías. Va a tener que suplementarse con vitamina B12, que esencialmente está en las carnes, alimentos de origen Ujú. animal, y va a tener problemas consiguiendo suficiente colina, que está en los huevos, que tiene que ver con la transmisión de impulso nervioso. Así que no es solamente cuestión de músculo, no músculo, sino que el funcionamiento de todo el cuerpo está comprometido por la calidad de También. proteínas. Incluso mencionaste al principio que cuál es la diferencia entre la carne roja y la carne blanca. Bueno, los aminoácidos, que son los bloques que hacen la proteína, Ujú. no están los mismos aminoácidos ni en las mismas cantidades en todas las carnes. Así que por eso es bueno variar las fuentes de carne para aprovechar los distintos aminoácidos disponibles porque cada uno tiene función muy específica. Y digamos que las personas vegetarianas o veganas, como consumen aminoácidos siempre de la misma fuente, que es vegetales, si no tienen déficit de proteína total, sí desarrollan déficit de aminoácidos específicos. Y ahí vienen problemas como eh, uñas quebradizas, caída del cabello, eh, de repente Inflamación. inflamación, de repente puedes notar la cara muy delgada por pérdida de masa muscular y esa es la parte difícil de optar por no consumir productos de origen animal. Incluso está relacionado también con la salud sexual, ¿no? Con el deseo, con todo lo que tiene que ver con la testosterona y su producción. Tocaste un punto que habíamos dejado por fuera, pero sí, las hormonas sexuales tienen como precursor las grasas saturadas en esencia y no tener suficiente ingesta de grasa que está generalmente en estas proteínas de origen animal, porque como mencionamos anteriormente, vienen en un paquete, ¿no? Esa proteína y esa Mm. grasa vienen en el mismo alimento. Privarse de ese tipo de proteína significa que vamos a tener menos consumo también de grasa saturada y vamos a tener problemas para secretar hormonas, entre ellas testosterona, estrógeno, entre otras, y vamos a tener un líbido reducido. Y casualmente Correcto. en varias ocasiones he mencionado con personas acerca del señor Kellogg, el doctor Kellogg, que se me escapa el primer nombre, y él era un doctor, no recuerdo si era medicina general o alguna especialidad, pero él tenía la creencia de que, de que había que reducir el líbido porque el líbido se relacionaba con el pecado. Ahora no quiero decir que una doctrina religiosa esté bien o mal, pero estoy diciendo tal cual como está la historia, y que una forma de reducir ese líbido era limitando alimentos como las carnes rojas. Así que propuso, estoy simplificando la historia, pero propuso la idea de hojuelas trituradas que finalmente se convirtieron en cereal o cornflakes o hojuelas de maíz con la idea de reducir el libido de la población Ujú. y reducir el deseo y el pecado. Así que por ahí va la historia del señor Kellogg. Así que el origen de los cereales no es nutrición, no es fortificar con vitaminas y minerales y toda la cosa, Es sino ideológico. es ideológico más que fisiológico. Pues bueno, interesante conocer esta anécdota, pues. Sí sabía de la historia del cereal y de quién lo creó y todo, ¿no? Pero no sabía su plan macabro, lo que traía entre manos. Sí, no te puedo decir que el señor Kellogg tenía un plan malévolo, pero su creencia derivó en problemas de salud hasta el día de hoy. Bueno, no siempre los doctores, como buenos humanos, están 100% conscientes de lo que es estar saludable con la alimentación. No, no, no. Y eso no responde a la intención, sino que, como he dicho en ocasiones, y no solamente yo, sino
muchos colegas de que el médico en su formación tiene un currículum enorme de materias de farmacología, de fisiología, de funcionamiento del cuerpo, anatomía, pero la formación en cuanto a nutrición aplicada a la vida humana no es igual de densa, así que no es que ellos no quieran, sino que su formación está más en identificar problemas, comprender el funcionamiento del cuerpo y recetar de manera acorde, recetar o cirugías de manera acorde. Que no es que digo que esté mal, simplemente es su especialidad y yo siento que el sistema, como he dicho en otros episodios del podcast, está segmentado. Está el doctor en su especialidad en un área, la otra especialidad en otra área y el hecho es que el cuerpo el ser humano no es un cuerpo con sistemas aislados, sino que todos están ahí en conjunto funcionando o no funcionando. Correcto. Así que bueno, hemos cubierto el tema de los macronutrientes, podemos seguir hablando de muchas otras cosas, pero el tiempo es limitado tanto para ti como para mí en esta vida agitada que tenemos. Pero esperamos que el aporte de la información haya sido lo más claro posible. Es fácil en un podcast a veces divagar y irse por agujeros negros, pero la idea es darles información que puedan aplicar en la vida. Y La pasé muy chévere discutiendo ciertos temas contigo el día de hoy y pues cuando sea y quieras invitar, pues nuevamente podría estar por acá. Y te agradezco por, por tan buena iniciativa que estás teniendo y ya verás que este proyecto pues va a llegar a más personas y va a ser de mucho provecho. sí, gracias. Gracias por invitarme. Sí, gracias. La idea es tratar de divulgar información que sea útil y de repente no dar como la verdad absoluta, sino obligar a las personas a través de la curiosidad a que ellos también busquen, investiguen y cuestionen. Investiguen. Ujú. Y cuestionen hasta lo que digo yo aquí. De repente yo me equivoco en algo o de repente no están de Yo acuerdo también. conmigo. Así que esa es la idea, generar pensamiento crítico y tratar de aportarles información útil que les ayude a mejorar su condición. Pues ha sido un placer, Aníbal, y te deseo mucho éxito y pues todo lo mejor. Bueno, muchas gracias a Pepe Molina por estar en el podcast de hoy. Este ha sido el episodio número, no recuerdo, de Pensando Entrenando, ya he perdido la cuenta. Así que si les gustó pueden compartirlo con conocidos, darle like. Estoy en Spotify, estoy en Apple Podcast y también subo el episodio a YouTube. Así que espero sus comentarios, sugerencias y hasta el próximo episodio. Se cuidan todos.